resultados estéticos, porque podemos tomar el color exacto del diente. Conservación de la estructura dental, porque se hace cavidades pequeñas, no amplias. Mayor resistencia a la microfiltración por el sistema de adhesión. Refuerza el resto de la estructura dental. Baja conductividad térmica. En una sesión se termina, que se puede quedar para la otra semana, para sacar el niño, ¿no? Y es más barata en comparación con la porcelana, y no se corroe el problema de la palabra. Pero también eso es inconveniente, pero no hay nada perfecto. Técnica más compleja, que hay que seguir todos los pasos, ya lo vamos a ver más adelante. Mayor coeficiente de expansión térmica de la estructura dental, eso ya se ha ido mejorando con los composite de nanopartículas. Bajo módulo de elasticidad, biocompatibilidad y resistencia limitada al desgaste en zona de grandes tensiones. Por ejemplo, un paciente con bruxismo, ya que no se puede poner un composite, un cerómetro, o sea, un composite con fibras de cerámica para el cliente. Indicaciones. En este caso está indicado el composite para la clase 1. Cavidades de clase 1 que se pueden aislar adecuadamente. Defectos como hipercalcificación, reparación de zonas fracturadas en la clase 4, restauraciones de un diente debido a que puede reforzar según una restauración anterior. Contraindicación de cuando no se emplea el composite. Cuando no se puede aislar adecuadamente la zona de trabajo. Por ejemplo, el diente está muy rotado, no se puede aislar bien. Cuando todos los contactos sucursales pueden hacer de composite. Claro, en este caso, vemos como periodo titular que todos los contactos son en las diferentes partes del diente, es preferible colocar un cerómetro, ¿no? Un composite con fibra de cerámica, más duro. Cuando las tensiones sucursales sean muy intensas, pasa. Cuando existan zonas subgingivales profundas, debido difícil de preparar o restaurar. O sea, en una clase de por ejemplo, cuando la reparación gingival ya está más abajo de la base de la papila interdentaria. Ahí lo preferible es colocar una incrustación. ¿Qué factores hay que considerar para aplicar el composite? Hay que ver la forma de la cavidad. Ya sabemos que en una clase 1, a ver, recordamos, podemos hacer una clásica, ¿no? Y podemos hacer círculos o pirámides. Tenemos que aplicar un pincel en el ángulo cabo superficial para que se adhiera bien el material. Ver la oclusión, importante como muerde el paciente para ver exactamente qué composite vamos a emplear en esa restauración. Tamaño de las partículas, no, ahora ya son nanopartículas, los actuales. Qué cantidad de carga mineral tiene para ver su dureza, forma de relleno, agente de unión, qué adhesivo utilizamos de cuarta, quinta o última generación. Sistema de activación, ahorita se emplea solo la activación con luz halógena y conocer bien la manipulación del material. Siguiente. Factores de posible deterioro del composite. Parece que el material no tiene mucha duración, ¿no? 3, 4, 5 años. Tenemos que tener presente la forma y tamaño de la partícula. Lo que antiguamente el cliente explicaba, cuando recién comenzó el composite, las de macropartículas. Entonces, se cayó un pedacito de la oclusión a los 2 o 3 años, ya se notaba. Ahora, después de nanopartículas, ya el deterioro, lo que se caiga, es mínimo, no se puede incluso observar con la vista. Cantidad de carga mineral para ver cuánto soporta. Sistema de activación, ya solo fotovoltaizable, qué componentes tiene y su sistema de ciclo, ¿no? Qué tipo de adhesión vamos a utilizar. ¿Cuáles son los requisitos indispensables del composite? Que tenga estabilidad, que no se deforme. Resistencia al desgaste, comparable con la de la amalgama. Bueno, eso todavía no se ha podido conseguir. Cierre marginal hermético, perfecta adaptación, fácil de manipular, mayor radiopacidad que el esmalte para poder diferenciarlo con una caries. Facilidad de terminar y alisado sin dañar el esmalte. Y aspecto estético y que tenga translucidez, sobre todo a nivel del borde fiscal, para que pase la luz y se vea esa translucidez en una restauración de
4, por ejemplo. Bien. Factores de éxito o fracaso inherentes al caso clínico. Tamaño de la lesión, es una lesión muy grande, hay que ver si está masificado como mosaico, directo o una infiltración. Ubicar los topes de oclusión, a ver cómo mueve el paciente. Ubicar la pieza enmarcada y características del diente antagonista. Si no está excluido, qué tipo de cúspides tiene, cúspides grandes, medianas o pequeñas. Factores de éxito o fracaso inherentes al operador, o sea, que una ya diatrogénica, ¿no es cierto?, producida por el operador. Digo que la diatrogénica podría ser por desconocimiento o por falta de preparación. Análisis oclusal preoperatorio. Antes de comenzar el trabajo con papel articular, analizamos la mordida del paciente. Control de humedad, hay que hacer un buen aislamiento. En algunos casos, se puede hacer aislamiento absoluto. En otros, basta con un aislamiento relativo. Forma cavitaria y liceo. Ya la forma de la cavidad, dijimos, ya la tenemos en el cerebro, ¿no? Una clásica, por eso es lo mismo. En un premolar dijimos triángulos, corbata Michi, en caras libres, gota de agua, o triángulos. Manipulación, manipular correctamente el material y hacer un buen terminado, con un buen pulido de la reparación. Objetivos de la reparación, o sea, ¿para qué preparamos esa cavidad? ¿Cuáles son los objetivos? Aperturar los tejidos para poder tener acceso a la presión. Eso es en el caso que sea una calle cerrada, no abierta, tenemos que abrirla para facilitar la implementación. Extensión de la brecha hasta la obtención de un tejido sano. Abrimos la brecha, dijimos, con la presa de fisura. Eliminación de los tejidos deficientes, cariados, hipomineralizados, necrosados. No producir daño pulpar ni periodontal. Tener cuidado, no producir una comunicación con la pulpa. Y en este caso, en una clase 2, por ejemplo, tener cuidado de no lesionar el ligamento periodontal. Facilitar la restauración de la presa. ¿Cuáles materiales para hacer la protección? Nosotros estamos utilizando un sellador veterinario en el caso de calidad profunda y en el caso de calidad mediana colocamos nuestro ionómero de vidrio. Bien, ¿cómo es la preparación? Primero hacemos una apertura. La apertura se puede hacer con redonda o invertida o también puede investigarse, miren, una fresa piriforme, en forma de pera de una goma de esa forma, piriforme. Conformación, en la conformación hay que incluir todas las zonas que están caleadas. Extirpación de tejidos deficientes, con fresa redonda pequeña, ¿no? El tejido callado duro y el tejido callado blando, que solo se encuentra en cavidades profundas, con cuchareta para ello. Cortando, que dijimos, del centro hacia las paredes, en forma circular, cortamos, limpiamos con el limpiafresas, desinfectamos y seguimos, ¿no? Sin presionar, fácil, sin presionar. Protección del espina pulpar, bien, se realiza con hidróxido de calcio, ¿cierto? Pero aquí la colocación del lical tiene que tener ciertos requisitos, objetivos, como dice ahí. El objetivo de lical, ¿para qué lo colocamos? Para sellar la entrada de los túbulos ventinarios, ¿no? Para evitar la penetración de elementos irritantes y alcanzar la superficie ventinaria actuando así como agente antibacterial. Y tercero, bloquear la entrada de la resina al polimerizar. Siguiente. Limpieza se hace en todos los pasos con bastante agua y se seca. Dentro de las maniobras, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuáles son las maniobras que se emplean de una manera general. Resinas reforzadas, bueno, eso ya está pasado. Resinas fluidas, ya sabemos que utilizamos solo la resina Pro para casos de clase 2. Siguiente. Aplicación de la resina fluida se aplica con un pincel en el borde del cabo superficial. Aplicamos la resina, hacemos una terminación, unido con presas descalzas y control de la oclusión para ver cómo contacta esa pieza de tallo.
¿no? 40 segundos, se puede hacer un grabado selectivo a nivel del ángulo local superficial en cavidades superficiales y medianas y un grabado total ángulo cabo y dentina en cavidades profundas, ¿correcto? De ahí vamos a colocar el adhesivo dijimos que lo colocábamos con el mini brush, el ángulo cabo se recorría y adentro se hacía frotando. Luego colocamos sistema de matriz, como dice anteriormente, no por esto. Manipulación del material, primero el material hay que configurarlo y como máximo en espesores de 2 milímetros de profundidad. ¿Cómo aplicamos el material pequeño que acaba de ver? Algo nuevo. Nosotros utilizando el segundo de ligas que contienen de 1 a 4 gramos de composite, pero lo vamos a ver después en las listas. También viene los composite en unos cartuchitos dosificados, pero para colocar eso, que ya más adelante o para el consultorio, hay que comprar la pistola inyectora, ¿no? Hay varias marcas, la más conocida es la Sentry, se coloca en la punta y aprieta y sale el material. Bueno, eso ya para el consultorio, ¿no? Entonces, insertamos, adaptamos y modelamos con los instrumentos antiadherentes. Siguiente. Colocamos pues, las primeras porciones, hicimos en el fondo de la cavidad, bien atacado con los instrumentos antiadherentes, y vamos haciendo la técnica incremental, que es por porciones. Cada porción máximo de 2 milímetros y se fotopolimeriza previamente, se hace un prepolimerizado de 20 segundos. Segunda porción, 20, y la última, 40. Terminado, hay que darle la forma, lógico, la forma anatómica, como contarle al paciente, hay que alisarlo, sacarle el brillo, hasta ahí. Antiguamente se hacía un resellado, se volvía a colocar otra capa más encima, pero ahora ya no se utiliza, ¿no? Entonces, hasta el brillo nada más. Control postoperatorio. Dijimos que una vez que hemos terminado de restaurar la pieza, colocamos en este caso, clase 1, colocamos nuestro papel articular, ¿no?, en forma de U y hacemos que el paciente muera, para ver el contacto. Revisamos y vemos si encontramos un punto prematuro en céntrica, ¿no?, tenemos que desgastarlo con piedras de Arkansas y luego volver a sacar el brillo para evitar que haya cambio rápido de color, ¿no?, por retención de plata. Ese es el control postoperatorio. Siguiente. Ya, dentro de los tratamientos, ya en la práctica de adelante, tenemos dos maneras de hacer los tratamientos para una clase 1 profunda. El primero es el recubrimiento pulpar indirecto. Bien, este tratamiento se realiza en cavidades profundas que no presentan sintomatología dolorosa ni comunicación pulpar. ¿Cómo se hace el tratamiento? Lavamos la cavidad con agua estéril, agua de caña, no se usa, con agua estéril, se seca con torunas de algodón y con pequeños chorros de aceite, ¿no? Torunas de algodón esterilizadas en una camilla. Se seca con torunas de algodón y de chorrería. Se aplica una capa delgada de hidróxido de calcio sobre todo el piso cavitario, ¿no? Puede ser químico o fotopolimerizable. Químico, pero ya lo hicieron ustedes, se separa y se coloca. Y el fotopolimerizable colocamos con la hojita y fotopolimerizamos 20 segundos. Luego se coloca una capa de eumenato reforzado. El eumenato reforzado, ya eso lo vamos a ver en la clínica. ¿Cuál es la diferencia con el eumenato que ustedes prepararon? Es que el polvo es amarillo. En el eumenato que ustedes utilizaron el blanco, más el fenol. El reforzado que seca más rápido, el polvo es amarillo y el líquido es igual. ¿Correcto? Y sus controles clínicos y radiográficos a los 15 días, para ver que esté todo normal. Y el otro tratamiento ya es el último que realizamos en lo que corresponde a operatoria, antes de que esa pieza de detalle vaya a pasar a endodosia, que es el recubrimiento pulpar directo. Para realizar este tratamiento, ya como ya les adelanté en la práctica, tiene que cumplir ciertos requisitos esta comunicación. No es con cualquier comunicación.
la comunicación gratis no corresponde, vamos a ver cuáles son los requisitos. Que la exposición pulpar sea pequeña, ¿no? 1 milímetro más o menos. Que la pulpa esté sana y sin infección. 2. Que el accidente, o sea, cuando lo haya producido el mismo operador, o sea, una iatrogenia, haya ocurrido, está pendiente el buen aislamiento y que el campo operatorio esté limpio. Que el diente tenga buena capacidad de reacción, paciente joven. Que no exista caries en la zona de exposición, o sea que ya se terminó de eliminar las caries primero. Y que la pulpa sangre a través de los orificios. Siguiente. Por lo menos una gotita de sangre que salga para que inicie. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de el tratamiento bien? Primero, de preferencia, lógico, un aislamiento absoluto, ¿no? El aislamiento absoluto se hace con pique de goma, con su arco de Young, como se hace en el yodo. Hay que cohibir la hemorragia con agua oxigenada al 3%. Una bolita de algodón estéril, mojamos aquí para parar la hemorragia. Secar con bolitas de algodón estériles, correcto. Aplicación de capa de hidróxido de calcio puro. Ya ese hidróxido de calcio viene en polvo. ¿Y cómo se va a mezclar? Se va a mezclar con agua destilada, ¿no? El agua destilada que viene en las, como pone para la inyección, ¿no? En vidrio, hay que cortar y colocar. Y con esa pastita de vital puro se prepara esa pasta y se va a colocar. Primero, debemos absorber el exceso de agua como me lo doy. Colocación de la capa de cemento del cemento responsable, de preferencia para que seque rápido. Y observar el diente, controles clínicos y radiográficos durante 7 semanas, sería casi 2 meses. Finalmente, el control radiográfico. Vamos a ver en el control radiográfico la cicatrización, ¿no? Que corresponde a ese callo dentinario que se va a formar en la entrada de la diente. Entonces, una vez conseguido eso, ya recién se puede, dijimos, eliminar todo el eugenato y ya pasamos a hacer la compilación de nuestro número de vidrio y nuestro computador. Aquí estamos viendo, por ejemplo, de una manera preventiva, es importante, cuando hacemos el examen, estamos observando, hay surcos, fisuras muy delgaditas, que a veces no puede tener una buena limpieza, a veces incluso no ingresa bien las cerdas, el cepillo, ¿no? Entonces, en ese caso, preventivamente vamos a obturar ese surco con un sellador dentinario fotopolimerizado. Como vemos a la derecha, para cerrar eso y evitar de una manera preventiva que se vaya a producir más adelante una caries en ese surco. Para observar el tejido translucio, como es el esmalte, el límite amelodentinario, la dentina. Ya ven, aquí caries, ¿no? Un pequeño puntito, se hace exactamente el tamaño, y aquí lo vemos ya capturado con el color, la toma de color exacta. No se olviden, estamos ahorita con los fotosailes de nanopárticas. Ya acá estamos viendo la entrada de los canalitos dentarios y para llevar el material que dijimos podemos utilizarlos. Antiguamente también se utilizaban esos pinceles y ahorita actualmente ¿qué utilizamos? Utilizamos un mini para aplicar la adhesión. Ya acá adhesivos más antiguos de menor generación, no se olviden la adhesión, ¿no? El adhesivo al esmalte, a la dentina, dijimos que se medía la unidad de adhesión, se presenta en megapascales, MPa. Entonces dijimos que con el avance de la ciencia, los primeros adhesivos, como vemos ahí más antiguos, ¿no? Eran de 5, 10 megapascales, 15, 20, ahora estamos en 45, 50 megapascales de adhesión. El ácido también, antes inicialmente el ácido era líquido. ¿Y cuál era el problema? Que si colocábamos exceso,
se chorreaba y podía caer un poco al diente inferior, y no tenía nada que ver. Ahora ya se sabe que es en gel para colocarlo exactamente en el sitio que corresponde. Estamos viendo ahí el composite en jeritas, y abajo ven, vienen esos cartuchitos ya listos para colocarlo en la pistola inyectora. Siguiente. Es más cómodo, pero bueno, es más caro y es para el computador. Aquí estamos viendo cómo colocamos el adhesivo. Bueno, esta es una clase 2 con un pincelito, porque es vista más antigua. Se puede hacer, se puede seguir haciendo con pincelitos, no con los pincelitos, o si no ya con el pincho. Importante recordar, no se olviden recordar, el adhesivo en el amplio cabo se recorre y adentro se flota para que ingrese el adhesivo dentro del panal de abeja y ya se vaya formando la capa híbrida, ¿correcto? Y el proceso, no se olviden para el examen, el proceso se conoce como hibridación. Ya ven que los pincelitos, los adhesivos están un poco más antiguos, ¿ven? Venía en esa caja. Una compañera me enseñó esa cajita, también antes venía esa cajita con dos hoyitos para colocar ahí el adhesivo y mezclarlo. No sé si se irán metiendo. Acá otro adhesivo de otra generación con su pincel. Ya ven, aquí ya se está formando la capa híbrida. ¿No? Ya le dio la desclasificación, le damos nombres, el composite y el tonómetro. Entonces, ahí sí ya está la capa híbrida completa. Esmalte, panal de abeja, adhesivo y el composite. Se amarran los tres y se forma la capa híbrida. Y esa capa híbrida es la adhesión principal del composite. Y existe también una adhesión secundaria, que es cuando se coloca el composite y el adhesivo juntos, después de ser el atacado, a la entrada del canalículo del binario a veces entra un poquito de adhesivo. Entonces se fotopolimeriza, ¿no? y van a quedar como pequeños pines o clavitos a la entrada del conducto del binario, ¿correcto? Y eso ya son los pines vienen a representar la retención secundaria. La principal, la primaria es la capa híbrida y la secundaria son los pequeños pines conocidos también como TAPS, T-A-P-S. Siguiente. ¿Qué cosas son los TAPS? Me preguntan en el examen. Es la adhesión secundaria del adhesivo. Aquí, también ya, como acá, por ejemplo, otras marcas, el Restorate, me indican como usan ustedes, y ahí están viendo a la derecha, miren, ya viene el piso. Se saca la tapita y eso se pone en la pistola inyectora y vas echando poco a poco, fotopolimizando, te pasa mucho. Pero ya es ya un instrumento más adelantado, ¿no? Que ya se puede crear en el computador. Ya conocen los instrumentos que tienen ustedes, los antecedentes. También hay en cerámica, por ejemplo, el ceramicor de Ash, también un poquito caro, ¿no? Igual tienen espátulas, atacadores o formadores. Ya, tenemos calles, ¿no? Pequeños, clase 1, triangular, un aislamiento relativo del campo operatorio. El aislamiento relativo del campo operatorio lo realizamos con tolutas de algodón. Se coloca, se retrae con el espejo, con la pinza para algodón, llevamos el rollo de algodón, ¿no? Y se coloca en el fondo del surco, ¿no? Vestibular en este caso, y lo dejamos ahí fijo en este caso. Para el superior, el aislamiento no solo es en la zona vestibular. En cambio, para el inferior sí hay que colocar doble algodón. Hay que colocar el vestibular y el lingual. Para el lingual, ¿qué tenemos que hacer? El movimiento es que el paciente
levante la lengua, la punta hacia el paladar y colocamos el algodón en el piso y recién bajar la lengua. Esa es una manera. Y otra manera, podemos complementar el aislamiento, dijimos, colocando el aspirador de saliva, en este caso, no se olviden, también se coloca en el fondo del piso, ¿no?, con la punta descartable, para un paciente y se elimina, y se coloca en el lado opuesto de donde van a curar. Ustedes van a curar a piso 30, se coloca en el nivel de revisar 19. Bien. Entonces, calentamiento relativo, estamos observando primero haciendo una limpieza, ¿no?, profiláctica, ¿no?, con, pues, ahí con micromotor. Ya saben que cuando el micromotor, las escobillas para hacer la profilaxis, tienen que tener esa garganta en la punta para poder colocarlo en el micromotor. Pero si el vástago es derechito, no tiene esa garganta, para pieza de mano. Entonces, una pequeña profilaxis, ¿no?, para eliminar una pequeña película bacteriana, no es tártaro, porque si fuera tártaro, primero hay que hacer un desatraso, ¿correcto? Pero si es mínimo, ¿no?, hacemos esa profilaxis y ya, para que quede limpio el diente, ya podemos hacer la toma de color, ¿no? Entonces, lo hacemos con el colorímetro de clínico, ya, y si no, también podemos explicarles, podemos tomar la toma de color ya con el instrumento electrónico, también que es un poco más avanzado. Siguiente. Ya, el aislamiento relativo, el proceso ya está comenzando a trabajar, ¿no?, superior. Tiene que ser visión indirecta, ¿correcto? Entonces, se trabaja a las 11 de la mañana. Y si es posición parada, y si es posición sentado, sería 12 del día. Siguiente. Ya, te vamos a ver todo el proceso muy bien. Ya, ahí sí estamos, ahí la vino absoluto, ¿no? Estamos viendo el dique y estamos viendo el trans. Eso en el dolor se explica. En operatoria, en algunos casos, pero voy a citar aquí. Existe un trans para mejorar, existe pues trans para incisivos, caninos, premolares y molares. Eso lo tienen que comprar para el ortodoncia. Ahí está aplicado su trans para molar. Y aquí estamos haciendo ya la apertura, ¿no? Dijimos que se puede hacer con fresa, si es que la calle está cerrada, lo hacemos con fresa con invertida, o fresa redonda, o fresa piriforme, cualquiera de las tres. ¿Correcto? Ya. Pero si la cavidad ya está abierta, ¿no?, inmediatamente utilizamos nuestra fresa de fisura para ampliar la cavidad. Siguiente. Entonces tenemos ahí la apertura, veamos la forma, dando la forma, no se olvide que es una clásica, tiene que involucrar todos los surcos, una cavidad grande, ¿no? Y estamos dando la forma, ahí estamos observando ya, se ve ya la dentina, ya la cavidad ya formada. Siguiente. Acá se sigue dando la conformación, ¿no?, con la fresa, seguimos, sigue. Acá ya está la forma, viene el piso completamente limpio, está secando con bolitas de algodón, limpieza, siguiente. Ya. Siguiente paso, desclasificación. Esa desclasificación es selectiva o total. ¿Pasan por fin firmando? Ahí firman todo. ¿Esa desclasificación es selectiva o total? Recontra fácil. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ahora fuertecita. No puede ser que selectiva, no queda todo lleno. Es total, ¿no es cierto? ¿Selectiva dónde es? Selectiva solo es en el ángulo cabo superficial. Esa es una total. Ya, de ahí. Entonces, ácido adhesivo. Puede ser, vuelvo a repetir, si quieren el pincelito y si no, el brush. Vuelvo a repetir hasta que se lo grabe. Adhesivo. Ángulo cabo superficial se recorre y adentro se frota. ¿Para qué se frota? La manera de hacer la pregunta en el examen puede ser de una manera, o le doy la vuelta, ¿no? Entonces, ¿para qué se frota el adhesivo en dentina? ¿Para qué? Para que ingrese, ¿no?, en el panal de abeja previamente producido por la descalcificación, ¿no?, y se vaya amarrando.
Ah, no, la técnica. ¿Bien? Una pregunta fácil para el examen. ¿Cuál es la técnica, señorita? La técnica de aplicación del composite. Sí, pero tiene su nombre. Claro, son por pequeñas porciones, ya esa es la parte teórica, ¿no? Pequeñas porciones. Pero tiene su nombre. A ver, tú. ¿Cuál es la técnica? La técnica incremental, por porciones. ¿Qué tiene de difícil? Técnica incremental. Entonces ahí ya complementan la parte teórica, ¿no? Por porciones, máximo de 2 milímetros. Es la técnica incremental. Y ahí ya vemos la fotopolimerización final, ¿no? Con la lámpara. Entonces, primero las primeras capas son lo que se hace un prepolimerizado. Por 20 segundos con la lámpara metimos a 1 milímetro de separación. No entra en contacto con la lámpara. Entonces, primera porción, prepolimerizado, 20 segundos. Segunda capa, 20 segundos. Tercera, 20. Cuarta, 20 puntos. Ya, una caída grande. La quinta, la operación final, si le damos 40 segundos para el crecimiento final. Bien. Las fresas que pueden emplear, fresas redondas, invertidas, uniformes. Estamos viendo la conformación y la calidad, la forma de la calidad. En el caso de molares, puede ser una clásica, puede ser triángulos. Entre molares también dijimos, pueden ser triángulos cuando solo comprometen cosas separadas. Un triángulo. Y si comprometen, dijimos, todo, las dos cosas, con el surco que se continúa, vamos a preparar la famosa corbata Nietzsche. Si la clase 1 se va a presentar en la cara libre de los dientes, sobre todo vestibulares, igual un poco menos que en porcentaje, vamos a preparar o preparamos un triángulo con la base hacia gingival o hacemos la famosa gota de agua, con una gota de agua. Esas son las dos maneras de trabajar en esa zona. Bien. El río lo tiene que tener. Ahí está, otra vez. Acá habla de un resellado, puede ser este antiguo, ¿no? Que podría echar un poquito más de ácido y para endurecer el composite se utilizaba este componente, un endurecedor del composite, que era el fortífico, por ejemplo. No, eso ya no sé. Ese etapa se conocía como resellado, o sea, para sellar bien. Entonces, bien, lo que estamos acabando de acá, aplicando el adhesivo, ya está fotopolimerizado a 1 milímetro de distancia, 20 segundos prepolimerizado, capa por capa, y el fotopolimerizado final, 40 segundos. Bien. Ya tenemos ya la operación definitiva, ¿no? Con el color y la restauración. Bien. Ya. Bien. Por ejemplo, miren ese premolar está un poco rocado, un poco rocado. Hay que tener cuidado con hacer un buen aislamiento de la boca. Bien. Ya, a ver, pásamelo ahora. ¿Cómo vamos? 8:30, ¿está bien? 45 minutos. 45 para la otra clase. Terminamos 9:15. Ya, siguiente. Restauración de clase 3 de Black. Ya sabemos. ¿Dónde se ubica la clase 3, señorita? De acuerdo a la clasificación de Black. ¿Dónde va la clase 3? ¿Cómo? ¿En dónde? No. Claro, cortes proximales de incisivos. Claro, sin compromiso, que dice la clase 3 de Black. Ahí está. Incisivos, ¿no? Central, lateral, caninos. Superiores, inferiores y modelo vertical. ¿Qué cosa es la etiología? Ahí está, se la pregunta en el examen. ¿Qué es la etiología? La causa del problema. ¿Y qué cosa es la patogenia? El desarrollo. ¿Ves? Las preguntas son
a mí no me gusta complicarles la vida, ¿ya? Pero tienen que estudiar, pues, ya la semana. Bueno, entonces, la causa, retención de placa, ¿no? A nivel del punto de contacto. No se olviden, en un joven es punto de contacto. En un adulto, ¿cómo se llama? El joven es punto de contacto, ¿no es cierto? El chiquito. Y el adulto ya es grandazo. ¿Cómo se llama? Cambia de nombre. A ver. ¿Ah? No inventemos las palabras. Faceta de contacto. En adulto ya es más grande. El joven, punto de contacto. En adulto, faceta de contacto. ¿Ya? Entonces, segundo, efectos traumáticos, ¿no? Que puede ser poliatrogenia, ¿no? ¿En qué casos? Vamos a explicar bien interesante. ¿En qué casos, no? Las costureras, ¿no? Se colocan alfileres y malogran, ¿no? Los carpinteros se colocan clavos y malogran, ¿correcto? Entonces, esos son en el caso de efectos traumáticos. Acción iatrogénica, que nosotros produzcamos ese problema. Ejemplo, si tenemos caries de clase 3 en la 8, ¿no? Y la 9 está sana, dijimos que tenemos que protegerlo para que si el paciente se mueve con la fresa, podemos raspar el diente vecino que está sano. ¿Y cómo evitamos eso? Yo me dice, ¿cómo evitamos no lesionar el diente vecino que está sano? Ah, no. Se tiene que hacer apoyo de hombre. Pero, ¿qué colocamos ahí en el centro? ¿Qué dijimos? Ah, una cinta metálica, la gris, ¿no? La doblamos y ya protege. Entonces, el paciente se puede mover. Entonces, la fresa pues va a tapar toda la fresa y no pasa nada. Entonces, esa es la manera de proteger. Defectos congénitos. ¿Cuáles serían los defectos congénitos? Defectos congénitos. Hipoplasia del esmalte, amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta. ¿Correcto? La hipoplasia, que no ha terminado de formarse bien el esmalte. No, y eso ya es patología, ¿no? Que no ha terminado bien, se forman como mollinos y falta ahí embrionariamente no ha terminado de formarse el esmalte. ¿Ya? Y en la dentinogénesis sí ya es más profundo el hoyo y se observa el piso amarillo de la dentina, ¿no? Está abierto. Y eso pues es más fácil que el proceso carioso se produzca, porque la dentina pues es un tejido blando, ya no tiene su capa de protección encima del esmalte. ¿Correcto? Esos son los defectos. Y de mineralización, claro, puede ser exceso de ácido en la alimentación que ha producido una desmineralización. Hábitos del paciente, correcto, también, como les decía, pueden dentro de los hábitos, dijimos el carpintero, la costurera, personas que trabajan, importante, miren, personas que trabajan en la preparación de baterías, ¿no? El plomo, ¿no? Salta y puede contaminar las piezas de carne. Erosión, también por exceso de alimentos ácidos, exceso, no normal, exceso. Y abrasión, dijimos cuándo, ya cuando se hace un cepillado traumático, horizontal, no vertical. Esa es la abrasión, ¿correcto? Y eso pues ya se está modificando con las charlas, con una buena técnica de cepillado y con los dentífricos actuales que son en gel, pues, ¿no? Los anteriores eran abrasivos, desgastaban el diente. Bueno, ahora es un poco menos esa situación. Tratamiento, miren, los tratamientos a lo largo de ustedes para todas las clases 1, 2, 3, 4, 5 se pueden hacer de tres maneras. El primer tratamiento es por remineralización. Entonces, ¿en qué caso, yo les puedo colocar en el examen, en qué casos se aplica el tratamiento de remineralización? A una clase 1, una 3, una 4. Dice, cuando no hay pérdida de sustancias, o sea, no ha perdido elementos importantes, ¿no? Como flúor, calcio, ¿no?
veces, porque puede estar un poquito rugosa. ¿Con qué? Con un disco sofre, el uno, el más delgadito. Una pasadita, nada más. Ya, lavamos el campo, lógico, y aplicamos el fluoruro de sodio al 2%. ¿Para qué? Para que ingrese ese flúor y remineralice. Ese es el primer tratamiento, ¿no? Pero solo es para esos casos superficiales. Bien. Ya, la segunda es restauración sin preparación cavitaria, o sea, todavía no empleamos la pieza de mano. Segundo paso. Este es cuando hay una pérdida pequeña de sustancias componentes del esmalte. Puede ser ya pérdida de calcio, pérdida de flúor o analizados. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Preparación del campo giratorio, limpieza de la lesión, ¿no es cierto? Con pasta profiláctica, lavado abundante y secado con aire, aplicación de una bolita pequeña de algodón mojada en solución ácida para efectuar un grabado del esmalte leve, ¿correcto? Se espera, bueno, aquí enseñaron esto me lo cambian, ¿no? Se espera 20 segundos. Antiguamente el minuto, dijimos que es mucho. Acá por favor me cambian, apunten, me cambian eso. Se lava abundante y se seca con aire. Se aplica la resina de consistencia fluida, el flow nada más, se coloca ahí. Se espera el tiempo de fraguado cuando se aplica el agua, ¿no? Y luego le sacamos con él, ¿no? ¿Y qué recomendaciones le damos al paciente? Que tenga buenas medidas higiénicas adecuadas y su control cada 6 meses para ver cómo recupera. Entonces tenemos los dos primeros tratamientos. Y el tercero, que es el que más se usa y que no debería ser así, porque ¿cuál era la operatoria ideal? ¿Cuál es la operatoria ideal? Pregunta fácil, ¿sabes? ¿Cuál es la operatoria ideal? La operatoria preventiva. Esa es la operatoria ideal, no la restaurativa, la preventiva. ¿Y cuál es la operatoria preventiva? Su nombre lo indica, prevenir una lesión. ¿Y cómo prevenimos? De repente sellando cosas sin fisuras, aplicando fluoruro de sodio para que remineralice. Entonces, la operatoria ideal es la operatoria preventiva. ¿Y estamos en esa etapa? ¿Acá en Sudamérica? ¿Sí o no? No. El paciente acude ya cuando ve la caries o le comienza a doler. Ahí recién va ya para un tratamiento restaurador. Lo ideal es preventivo. ¿Y cómo se consigue eso? Con sus controles pues, cada 6 meses. A ver, doctor, ya no tiene nada, está perfecto, listo, regresa dentro de 6 meses. Entonces, así como le damos importancia a otra parte del cuerpo, también igual en la boca. Ya, entonces, ya viene el tercer tratamiento, el que más se utiliza, ¿no? Desgraciadamente, disculpen el término, pero es así. Restauración con preparación cavitaria. Y si ya utilizamos nuestra pieza de mano de acá. Entonces, la cavidad de clase 3 se va a clasificar de la siguiente forma. Se valga la redundancia. Según su forma, próximo iguales. ¿Cuál sería? A ver, eso ya lo vimos. ¿Cuáles serían los próximos iguales? La clase 3. Los dos, ¿cuáles son? A ver fuerte nomás. No importa que se equivoque. La palabra. ¿Cuál sería las próximo iguales? Sería la mesiolingual y la distolingual. En inferior, si es superior, la mesiopalatino y la distopalatino. Ya, acá también por favor me borran con corepilato, que eso ya no se usa. Ahí, ese era antes, en el sentido que para que haya más, era un desgaste más increíble. Para que haya más retención, aparte de hacer, lo vamos a ver más adelante, nuestra clase 3 es así, que tiene ángulos redondeados. Acá le preparaba como una cabeza para que ella atraque el material, ¿no? Tremenda destrucción, con gusto. Ya, eso no va, eso lo borra. Por el milagro lo borra. Estrictamente proximal, muy fácil, ¿no? Mesial, próximo labial, ¿cuál sería? O su sinónimo,
olvidado para el examen, próximo vestibular, ¿cuál sería? La mesio-vestibular y la listo-vestibular. No, eso sería la clasificación de las cavidades, ya eso tienen que saberlo de memoria. Y la linguo, ahí está, linguo próximo labial, ahí está hablando las tres caras, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos la vestíbulo mesio lingual o vestíbulo palato ¿correcto? Entonces, esas son las cavidades para la restauración de clase 3. Hasta esta clase es el examen, ¿no? Hasta esta clase es el examen. Ya, y la otra clasificación es de acuerdo al material. Entonces, resinas y cementos utilizamos. Ya, para ahora ya es un bono que llaman, es antiestético, pero muy antiguamente la gente decía, no, ya, doctor, póngame, ese era su término de la gente, ¿no? Doctor, póngame una chispita de oro. Ya no, pues antiestético, pero hace muchos años que les gustaba, se colocaban oro, por si acaso, como cultura, ¿no? Es oro dental. No van a pensar que es el oro de la joya del 18, no. El otro es del 21 o 24, el más puro, el dental. Pero ya es imposible que alguien quiera eso, ¿no? A no ser que sea medio alocado, porque digo, bueno, yo quiero que se vea feo. Ya, entonces, cavidad de fermentación, ya. La otra, cavidad para amalgama, ya también borra, ya no se usa, ¿no? Y les va a llamar la atención. Inicialmente, de esta manera les explico, se utilizaba la amalgama específicamente en clase 3 por palatino del canino, porque ahí había un contacto fuerte, entonces para que durara se colocaba. Pero imagínense el color con todos los problemas, ¿no? Pero eso era antiguamente, ya no se utilizamos lo de los ionómeros para la operación o los compómeros, que es el ionómero con fibras de cerámica por prima. Bien, ¿cómo son las cavidades para las resinas y los cementos, ¿no? Lo que utilizan ustedes? Entonces, las características en la preparación es no lleva el bisel definido, o sea, se puede hacer un pequeño desgaste en las caras libres, no en las caras proximales. Por eso dice un bisel no definido. Si fuera definido, se va a hacer en todo el ángulo causa, no la 3, en todo el ángulo causa. No, acá es definido, un poquito acá, un poquito acá, nada más. Sin bisel definido. Máxima conservación de tejido dental. Tenemos que eliminar estrictamente lo exacto de la restauración cavital, que está con lesión cariosa. Ni un poquito más, ni tampoco un poquito menos. El control, el contorno, ya dijimos, línea, ya no vamos a ver en la clase 3, los contornos son redondeados, no son en ángulo, son redondeados. Entonces, el contorno dice, el contorno está formado por líneas curvas que se unen para formar ángulos redondeados. Siguiente, posee mínima profundidad en su pared axial. ¿Cuál es la pared axial de la clase 3? Ya, otra pregunta para el examen. Pared axial de la clase 3. ¿Quién dice? Cualquiera. La pared axial es la pared paralela a la pulpa. Entonces, de la clase 3, esta sería la pared axial. Si es una clase 3 superior, a ver, si es una clase 3 superior, pared gingival, pared axial y la de abajo, pared incisal. Entonces, la pared axial es la pared paralela a la pulpa. Entonces, ¿por qué la pared axial? Otra pregunta para el examen. ¿Por qué la pared axial tiene que ser de mínima profundidad? ¿Y qué forma debe tener la pared axial? Debe tener poca profundidad para alejarnos del cuerno pulpar, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, la forma que tiene que ser
es convexa. La cavidad axial tiene que ser convexa, no cóncava. Cóncava es que nos metamos adentro. Entonces, nos estamos acercando al cuerno pulpar y podemos producir una comunicación, una hipotermia. La retención se utiliza en los ángulos también, por eso puede ser. Requiere una ligera separación con respecto al diente vecino para permitir una buena instrumentación. Siguiente. Bien, entonces vemos los tipos operatorios. Ya, yo les he dicho, a ver, por favor, ya, esto de acá, prepárense su resumen, ya para lo que tienen mañana, para que tengan, ¿no? Lo imprimen y ya saben cuáles son los pasos. Entonces, aquí ya entramos en los pasos, ¿no? Entonces, hay pasos de la preparación y hay pasos de la restauración, que van cambiando uno o dos de acuerdo al tipo de calidad, ¿no? Pero el 80% es igual. Entonces, entre los tipos operatorios, primero vamos a realizar las famosas maniobras previas, ya sus nombres indican, los previos que tengo que hacer antes de hacer la cavidad. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Prueba de vitalidad. Acá toma gran importancia cuando la cavidad es profunda, para poder determinar si hay compromiso del diente, ¿no? En este caso, y poder pasarlo primero a endodoncia. ¿Correcto? Entonces tenemos la vitalidad, hacer un desantraje si es que presenta placa. Previamente dijimos que se termina la periodoncia y recién pasa el operatorio. Y colocamos anestesia en cavidades medianas, un poco, y en profundas, sí, en todo caso, para que el paciente permita que nosotros podamos trabajar correctamente. En el caso de la anestesia, ¿qué tipo de anestesia vamos a utilizar? ¿Qué técnica? Vamos a utilizar la técnica infiltrativa. Colocamos la anestesia, ¿no? Eso ya lo que se energía. Algo les digo para que vayan aprendiendo, siempre es bueno conocer algunas cosas nuevas. En el caso de la anestesia, se coloca por vestibular 3/4 de cartucho. Y el último cuarto se coloca por palatina. ¿Correcto? Se separa anestesia. Y hay que tener cuidado, y eso lo vimos en la práctica, en la ficha de anamnesis que sea del paciente, ver si tiene algún problema. Si el paciente tiene problema de coagulación, peor aún si tiene marcapaso para el corazón, ¿no? Ahí ya es otra anestesia. Esa anestesia específica es la anestesia que no tiene adrenalina. El componente de la anestesia principal es la adrenalina. ¿Y cuál es la función de la adrenalina? Cerrar la luz de los vasos para que no pase sangre. Entonces, un cardíaco te hace daño. Entonces, existen anestesias específicas, ¿no?, sin adrenalina para colocar a los pacientes que tienen problemas cardíacos. Listo. Segundo paso, apertura, ya saben. Puede ser presa redonda, ¿no?, actuando desde, en lo posible, dice ahí, actuando por palatino, lógico, hay que ver por dónde ha ingresado el proceso cardíaco. Si ingresado por palatino, trabajamos con visión indirecta, no tenemos por qué romper vestibular para llegar a palatino, que es ilógico. Entonces, visión indirecta. Conformación, ya saben, le dan la forma, presa poliinvertida, ¿no? Podemos preparar un triángulo. Si es estrictamente proximal, bien, se prepara un triángulo. Si es estrictamente proximal, o sea, clase 3 especial, clase 3 distal, ¿no? ¿Y cómo se prepara ese triángulo? Dice la base hacia el gingival, arriba. Ahora vamos a ver la vista, arriba. Y el vértice hacia el vestibular o palatino, ¿no?, que se van a unir a la altura del vórtice. Las paredes son abiertas en sentido axio proximal. Y el piso de la pared axial debe ser convexo. ¿Por qué es convexo? Para alejarnos del cuerpo pulpar, sobre todo en un paciente joven. El paciente joven tiene la cámara pulpar más grande. Extirpación siguiente paso, extirpación de tejidos deficientes, ¿no? Ya sabemos, dentina tallada blanda con cuchareta para dentina. La cuchareta en forma semicircular, vamos cortando y vamos seleccionando. Entonces aquí la dentina tallada blanda, ¿no?, la vamos a encontrar en calidades profundas nada más.
medianas no. Está la dura, que esa de frente se elimina con fresa redonda o fresa convertida. En profundas sí encontramos tejido deficiente, ¿no? Calles regulares. Protección del tipo lumbar, ya saben, colocamos en la profunda un cal. ¿En dónde lo colocamos? En la pared axial, ¿correcto? Y luego ya colocamos nuestro ionómero como base de la cavidad. Empleamos, no se olvide, y cal, y empleamos de lo que queda el 50% del ionómero y el otro 50% para recompensar. Retención, ya eso se va a producir primero por la descalcificación con el ácido glucónico y el adhesivo. Acá ya está un poco menos, ¿no? Pero todavía no es el correcto, ¿no? 45 segundos, no, ya ahorita actualmente son 40 segundos nada más. Terminación de las paredes, dijimos que eliminamos los prismas sueltos del esmalte que quedaban crecer microscópicamente cuando hacíamos la preparación. ¿Y qué problema produce la no eliminación de los prismas sueltos del esmalte? A ver. ¿Qué produce? Preguntas simples, ¿ah? No eliminamos esos primas del esmalte. ¿Qué va a producir? Una recidiva callosa, pues, porque el material no se va a pegar bien. Por eso que tenemos que pasarlo. Correcto, tenemos que eliminar esas primas del esmalte en esa zona. Seguimos. Estamos acá. Atención ya. Eliminación de las paredes. Limpieza de la cavidad constantemente y maniobras finales. Ya vamos a ver los pasos de la clasificación, cómo se va a hacer. Ya, tiempos operatorios. Entonces, dijimos, dentro de las maniobras previas, vamos a ver diagnóstico grupal para ver vitalidades profundas o motivatorias. Prueba de vitalidad al frío y al calor. ¿Cómo se realiza la prueba de vitalidad? ¿Al frío o qué? No, ya eso también es para hacer la comparación. Pero ¿cómo haces el examen clínico al frío? Dijimos cloruro de tilo en spray o puede ser un pedacito de hielo. Incluso dijimos que también en algunos casos se utiliza el cartucho de anestesia ya vacío y se coloca agua y se pone el fluido y queda bonito todo. Ahora ahí viene el otro que dice, para verificar esto tenemos que hacerlo por comparación con el diente que sí. ¿Correcto? Ya. Entonces, ese es al frío. Y al calor, de ultraperocha se flamea un poco en el mechero y se coloca. Y vemos la comparación con el diente vecino. Para ver, ¿qué vemos con esto? El umbral del dolor. Apunten. Yo le estoy dando la pregunta del examen, ¿ah? Si quieren lo apunten, si no, no. El umbral del dolor. Seguimos. Ya, previa. Radiografía. La radiografía es, se toma la radiografía en dos extremos, ¿no es cierto? Cavidades superficiales que pueden pasar desapercibidos, ¿correcto? Muy pequeños. Y lo otro, cavidades profundas para ver si hay comunicación con la zona. ¿Y cuál es el signo? ¿Qué cosa es signo? El signo es lo que se ve con los órganos de los sentidos. ¿Cuál es el signo inicial que te indica que el proceso ya ingresó a la pulpa? Engrosamiento del ligamento peroneal. Y ahí puede salir otra pregunta para el examen, ¿no? En una clase 3 me decía cuál es el ligamento peroneal que se crece. ¿Cuál? Un poquito de lógica. El mesial, pues, ¿no? Por donde entraba la caries. Ese es el que se conoce. ¿Correcto? Bien, seguimos. ¿Ves? Ahí, especialmente cuando el diente ya tiene tratamiento endodóntico también es importante. Y en este caso, cuando
cuando el diente tiene tratamiento endodóntico. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar antes de hacer el tratamiento que la endodoncia esté bien realizada. Porque si la endodoncia, eso ya le van a enseñar. O no sé qué día señor de endodoncia, está bien, ya. Ahí van a ver ustedes que la endodoncia tiene que estar correctamente realizada. Si la endodoncia está mal hecha, tú no puedes obturar arriba. Tendrías que hacer un retratamiento, desobturar, sacar los conos de la pareja y obturar después. ¿Correcto? A eso se refiere. Cuando se va a intervenir para cambiar la restauración antigua, ¿no? Por un proceso de filtración o microfiltración. Ya antiguamente se hablaba de filtración, ahora se habla de microfiltración y ahorita la más moderna, nanofiltración. Observar la forma, ¿no?, de la ternera, esa es la ternera dental, ese triángulo que está entre el diente y diente. Ver la ternera, la condición de la papila gingival, que no vaya a estar inflamada por presencia de placa. Examen de la condición gingival. Anestesia, no se olviden, anestesia indicativa, profilaxia para limpiar la placa, selección del composal y la toma de color, ¿no?, con su colorímetro, y si no, ya más adelantado también existen colorímetros ya electrónicos, ¿no?, que tengan el color más exacto. Aislamiento absoluto, en algunos casos se necesita, sino aislamiento relativo. Separación, ¿en qué caso? Cuando el diente vecino no presenta caries, ¿correcto? Tenemos que protegerlo con una limita de matriz dental, ¿no?, la protección. Y también podemos entrar la famosa separación para que no esté tan unido y no vayamos a lesionar el diente vecino. ¿Con qué hacemos la separación? Esto sí creo que no sabe. La separación en este caso se hace con cuñitas de madera. Lo pones ahí. Entonces, ¿qué pasa? La cuña de madera absorbe la saliva, ¿ya? Y la cuñita de madera se hincha. ¿Correcto? Esa es por inhibición acuosa, ¿no? Y separa el diente. ¿Correcto? De madera. Ya está. Apertura y conformación. Si la lesión callosa ha delimitado la cara lingual, o puede ser también la palatina, la apertura se realiza por esa cara, lógico. Visión indirecta, ¿no? 11 de la mañana, o parado, y si es sentado, 12 de la mañana. Ya. Ahora, si la pared delimitada es por labial, la apertura se hace por labial, lógico. Si el procedimiento es por vestibular o labial, como dice ahí, se tiene que hacer por técnica ya directa, visión directa, 8 o 9 de la mañana, ¿correcto? Bien. Si la pared es delimitada, ya, por labial. La apertura se hace por labial, lógico. Se penetra con una fresa redonda, pequeña, de acuerdo al tamaño de la lesión. Contorno, ¿no? Vamos a delimitarlo de acuerdo a la extensión de la cabeza. Bien. Estimación de textura deficiente ya saben. Se elimina con fresa redonda, la elimina callada dura, y esa es en cavidades medianas. Y la reblandecida sobre cavidades profundas con cuchareta para dentro. Protección dentina pulpar, ya colocamos nuestro bucal y encima va su ionómetro. Entonces, el bucal puede ser el químico o puede ser el fondo polivinizable en el que tenemos que colocar nuestra lámpara por 20 segundos, ¿no? Y siguiendo los requisitos indispensables, que sea de 1 milímetro, porque más, el mayor grosor, el bucal no soporta compresión y se fractura. Retención se realiza a través de la técnica esa. Entonces, adhesivos de última generación. Lo aplicamos con pincelito o con mini push. Vuelvo a repetir, ángulo cabo se recorre y en el selectivo y en el profundo en dentina se frota. Ya. Terminación de las paredes incluye 2 etapas. Bisel. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de bisel. Tenemos bisel plano y bisel cóncavo.
De acuerdo a la práctica, a la experiencia que yo tengo, yo siempre les estaría aconsejando que es preferible hacer el famoso bisel plano. ¿Y cómo se hace el bisel plano? Con fresa de fisura. Y tiene que ver ciertas características del bisel. Bien, dice, se comienza de medio milímetro hasta terminar en cero, para desgastar. ¿Ya? Y puede variar de acuerdo al tamaño de la cavidad de 1 a 2 milímetros, ¿correcto? Entonces, podemos hacerlo, en este caso, el bisel plano. Y el otro, el bisel cóncavo, ese sí es más complicado, se hace con una fresa redonda, tiene que entrar la parte activa y se pasa por el ángulo cabo. Es un poquito más difícil. Lo que tienen que acostumbrarse ustedes a hacer en la clínica es bisel plano o fresa de fisura. Bien. Ya, analizado, hay que eliminar los conceptos del esmalte, la limpieza constantemente en todos los pasos. ¿Correcto? Ahora, para eliminar, dice ahí, los restos, los detritus, dentinarios, se puede utilizar una solución antialcohólica o microfungicida para disminuir la carga microbiana. Pueden utilizar la clorexidina, se coloca en su vasito de cargar y se enjuaga el paciente, escupe, y entonces ahí va a bajar la carga microbiana. Hay otro también, un municipio, pero más conocido, la clorexidina. Terminación, tiempos operatorios de la restauración, ¿no? Aquí sí, miren, ya de la restauración, preparación del sistema de matriz. Aquí sí va la matriz. ¿Qué matriz va? Para clase 3, ¿qué matriz? ¿De celulosa o metálica? Clase 3. ¿Qué matriz? Matriz de celulosa. La metálica es la clase 2. De celulosa. Ya. Preparación de. Ya, ahí está. Acetato también se le dice a la celulosa, ¿no? Tiene que recortarla en el ancho, de acuerdo al caso, ¿no? Lo vamos a recortar y ver la altura quínquimo-incisal. A ver, la tira de celulosa, a veces en dientes pequeños sobresale un poquito, se pasa un poquito de borde incisal. Ahí tenemos que rectificar la altura cortándola con nuestra tijera curva para ojos pequeños. Listo. Después, técnica adhesiva, ya saben, la técnica adhesiva, vamos a comenzar primero ustedes con el grabado. Entonces, hacemos el grabado con ácido fosfórico al 37% por 40 segundos. ¿Correcto? Ya. Una vez realizado el grabado, el ácido de esmalte, cómo se observa radiográficamente. ¿Qué observamos radiográficamente? Formación del panal de abeja radiográficamente. Y clínicamente, mediante la vista. ¿Qué observamos? Que nos indica que ya se ha descalcificado el esmalte. Un color blanquecino, yesoso, sin brillo. Y eso te indica clínicamente que la descalcificación se ha producido. Entonces, radiográficamente, formación del panal de abeja. Y clínicamente, un color yesoso, sin brillo. Ya, siguiente, el grabado. El grabado dijimos que después de aplicarlo, tenemos que lavar por el mismo tiempo o más. Ya, otra pregunta. ¿Qué pasa? Miren la pregunta para examen. ¿Qué pasa si grabamos menos tiempo del indicado? Gracias. A ver, ¿quién responde? No debe haber una lesión. Ajá. ¿Qué se formaba? No. Algo negativo, porque ya lo estamos fallando. El panal de abeja se forma por el ácido estático, y esa es otra pregunta. No hay buena lesión.
Tiene su composición normal. ¿Cómo era la pregunta? Disculpe, ¿cómo era la pregunta que les hice? Ya, bacán. ¿Qué pasa? Bueno, va a tener que decirlo. Se forma ácido residual. Se forma ácido residual. O sea, queda un poco de ácido ahí. Ya. ¿Y qué va a hacer ese? Otra pregunta. ¿Y qué hace ese ácido residual? ¿Qué provoca? Separación del composite al diente. No está quedando ácido, ¿ya? Y como consecuencia final, microfiltraciones. Por eso es que se lava por 40 o más, no menos. Si lavo 30, 35, está quedando un poquito de ácido residual. Ese era la. Bien, lavado, ya saben, secado, dejamos con tubería triple, con chorros. ¿No? Acá está bien, lo que yo les decía. La aplicación del sistema adhesivo puede ser un pincelito, bueno, o si no, un mini brush. ¿Correcto? Colocamos, primero secamos correctamente y aplicamos el mini brush. ¿Correcto? Ahora, el adhesivo, ¿qué características tiene? ¿Cuál es el componente principal del adhesivo? Está bis GMA. ¿Qué cosa es el bis GMA? Ya, esto es química. Bisfenol, glicidil metacrilato, que es hidrófobo. Acá hay una palabrita. ¿Qué cosa es hidrófobo? Que ante la presencia de agua no se altera el producto. La lata, ¿no? Y se coloca en la adhesivo. Y acá lo que yo estaba explicando en el video anterior, ¿ya? El composite que ingresa un poco dentro de los catalíticos dentinarios, formando en la retención secundaria, son los famosos PAG. Es una retención secundaria. ¿Y cuál es la retención primaria? La capa híbrida. ¿Y cómo se llama el proceso? Proceso de hibridación. Este es el proceso. ¿Quién forma la capa híbrida? La demineralización del españa con el ácido, el adhesivo y el composite. Los tres que se amarran y se unen. Esa es la que forma la capa híbrida. Aplicamos la resina, no se mide en técnica incremental, o pueden ponerle por porciones. Bien. Polimerizar el material, ya saben, capa por capa, 20 segundos a 1 milímetro. Ya. Utilizamos la matriz, manipulamos el material, fotoactivamos, ya saben, 20, 40. Inserción, insertarlo, adaptarlo con los instrumentos antiadherentes. Bien. Alisado y el brillo, pero ya vemos eso. Y control postoperatorio con su papel de actividad. Así que vamos a terminar con las cosas. Clasificación de la clase 3, ya lo vimos, estrictamente proximal, labio proximal, limbo proximal, limbo próximo, incisal, o sea, los tres. Ya, la última no va, con polemicano, borra, esa no va. Es importante, miren, elementos integrantes de la relación de contacto. Punto, que es para joven, faceta para personas adultas. Tronera gingival, tronera incisal, tronera labial, tronera lingual. Y los rebordes marginales. Esa es la que sigue. No todavía falta. Ya, características de la dentina. Diferentes clases de dentina. Dentina normal. ¿Cuáles son sus características clínicas? Consistencia dura a la exposición, o sea, cuando pasamos el explorador se va a producir un sonidito característico que se conoce como grito dentinario, o sea, es como un chillido, grito dentinario. Consistencia dura y consistencia. Color amarillo.
ya el amarillo es un poquito más oscuro por la edad. Sensibilidad en ciertas zonas de la exposición. Superficie brillante y refulgente a la luz de la lámpara. Dentina patológica, ya, o sea, lo anormal. Olor pútrido, o sea, un feo olor, ¿no? En capa más superficial. Consistencia blanda. Color pardo oscuro, opaco, no refleja ante la iluminación y no tiene sensibilidad. Dentina secundaria, consistencia dura, produce pico dentinario, color pardo claro, variable, no tiene sensibilidad a la exposición, superficie brillante en la iluminación. Dentina terciaria, ¿dónde se ubica la dentina terciaria? Dentro de la cámara pulpar, previa retracción del cuerpo. Entonces, el cuerpo pulpar se retrae para dejar espacio para que se forme la dentina terciaria. Sinónimo, dentina terciaria o dentina de reparación. Ya, llamada es reparación. Característica, se deposita dentro de la cámara pulpar frente a aquellos sitios donde se recibe el estímulo o la alimentación. Posee una menor cantidad de tubo dentinario. Ya esa sería su característica. Característica de la dentina terciaria. Presenta pocos tubos dentinarios. Dirección más irregular y desordenada. Abarca los tubos dentinarios indicados por el trauma. La dentina translúcida o esclerótica. La esclerosis es el cierre de la luz de los vasos. Dentina translúcida, aquí, se forma por la posición de sales cálcicas traídas desde la pulpa. O sea que es un mecanismo de defensa de la pulpa. Vienen los iones de calcio, suben y cierran la entrada del canalito dentinario. Un tapón para evitar que ingresen las bacterias. Esa es la dentina translúcida o esclerótica. Modifica su contenido mineral. Esto ocurre normalmente por la edad o también como respuesta a estímulos diversos. Otra característica, posee menor dureza a causa de la descalcificación. No se tiñe con los colorantes, por lo tanto no debe ser removida. Los sistemas adhesivos actúan correctamente sobre este tipo de luz. Y finalmente terminamos con la sensibilidad dentinal. Existen teorías que indican cómo se produce la sensibilidad dentinal. Primera teoría, inervación de la dentina. El dolor se transmite a través de citología. El dolor se transmite a través del plexo de Rachitov, que se encuentra en íntima relación y penetra con las fibrillas de Tomes dentro del tubo dentinario, llegando hasta el límite apeodentinario. Cuando la cáliz pasa ya el límite apeodentinario, ya el paciente tiene sensibilidad. Siguiente. Son tres teorías. Receptor, transmisión nerviosa. El odontoplasto y su prolongación protoplasmática cumplen una misión similar a la célula nerviosa, o sea, transmiten el estímulo eléctrico por su superficie. La transmisión por el odontoplasto es un poco más lenta y se restaura después de haber terminado su proceso. La tercera teoría, no existen nervios dentro de la dentina. La sensibilidad dentinaria se explica por transmisión mecánica de los estímulos a través del tubo dentinario, por excitación de los sensores nerviosos existentes a nivel de la capa del odontoplasto. Dentro de los túbulos hay una presión hidrostática. ¿Por qué? Porque hay agua positiva que se puede medir. Cualquier estímulo recibido en su extremo abierto de los túbulos, ¿no? Hay una exposición y ese líquido se mueve, juega y eso produce el dolor. Siguiente. Y la actual, la moderna, la hidrodinámica, ojo, es la más aceptada. ¿Quién propuso la teoría hidrodinámica? Brown. De acuerdo a ella, el odontoplasto expuesto en los túbulos abiertos son estimulados, produciendo un movimiento de fluidos. Este movimiento de líquidos estimula el proceso odontoplástico, lo cual ocasiona a su vez un disturbio en la actividad neuropulpar con el consiguiente dolor. Existen otras teorías como la de la modulación, la transmisión, estimulación de consiguiente. Ya, ahí están las sales de calcio, bien, obstruyendo la entrada de los productos. Otra radiografía, esta radiografía es interpretada
planetaria o de rastra, siguiente. Con la justa, ahí está. Miren, ¿ven? La Valentina, el proceso que había encontrado y hasta llegar a la cámara mental, siguiente. Ya, acá está bonito, miren. Ahí está la Valentina terciaria, ¿ven? Dentro de la cámara mental, miren la dirección, por donde entraba. Esta es una clase 5. Ya, está la primaria y la terciaria dentro de la cámara lumbar. Y miren el cuerpo lumbar, cómo se ha retraído para dejar espacio para que se forme la dentina terciaria o dentina de reparación. Siguiente. Una pequeña fisura en el diente, por trauma. Siguiente. Ya, entonces tenemos el punto de contacto y tenemos la lesión clase 3 interproximal. Ya, miren la clase 3. ¿Ven? Forma redondeada, ahí se ve el piso dentinario completamente sano. ¿No? Entonces, esta es una estímulo, mesovestibular. Aquí sí ya es interdentaria. Ya en esta clase 3 interdentaria, ¿necesitamos separación? ¿Necesitamos protección? Interdentaria. No, ¿cierto? No. ¿Por qué? ¿Y cómo se trata eso? ¿Tratamos una cavidad y dejamos la otra para la otra semana? ¿Cómo se trata? Hay que hacer las dos en la misma sesión. Bien. Eso ya va a ser después del examen su carrera. Ahora van a hacer mañana su clase 1. Ya, ahí está el restaurado. Miren el color, el tono, perfecto. Bien. Ya, esta viene, esta sí ya ocupa las 3 caras. ¿Ven? Vestíbulo, mesio, palatino. Interdentario también, ¿correcto? Visión indirecta, 11 o 12 días. Bien. Ya, acá, a nivel de oro, allá, eso es lo que les decía bien. Una foto que ves, una chispita de oro. Le gustaba a la gente. Imagínense bien, es feo ahora, ¿no? Ya. Y lesiones a nivel de borde incisario, también. A mí me gustaba. Ya, acá el exceso con su disco, también. Ya, este es adhesivo siguiente, recurso antiguo. Este es autocurado. Otro adhesivo, sí. Son listas. Ya, ya miren esta. Tremenda, también, las 3 caras. Ya, está otra. Grande, las 3 caras, siguiente. Acá el ácido, acá la prevención con aislamiento absoluto, níquel de goma y hilo dental. Para no usar los clans, también puedes utilizar hilo dental y vas a amarrarlos diente por diente. Bien. Ya, eso es lo que yo decía antiguamente, no entiendo. Es una forma antigua, se colocaba una gama y una cara de cristal. Ahora ya no, con la dureza, con mosaico. Pero miren, en la cara inicial, con mosaico, ¿y qué cosa tiene en la pared gingival? ¿Qué hay ahí? Una recidiva callosa, ¿no ven el filo negro? Claro, recidiva callosa. En la pared gingival. Hay que eliminar el mosaico, anchar la cavidad y volver a pegar. Bien. Ahí se ven todos los pasos. Claro, ¿ven? Miren, ahí ya eliminó la palabra. Todavía falta hacer el tratamiento de la recidiva callosa siguiente. Ya, aquí ya terminó. ¿No? Acá estamos dando la base todavía. El nombre, siguiente. Y ahí está terminado. ¿Ven? Ya está terminado. Falta hacer la recidiva callosa. Siguiente. Los discos, lijas para pulir. Siguiente. Ya, acá clase 3, descalcificación, apertura, siguiente. Y acá la clase 3, aislamiento absoluto, siguiente. Ya, apertura, pulido, siguiente. Ya terminamos. Listo. Ya, pasar el examen.
Entonces, llevan su tricodón en la base ya, ahí hay esos stickers que se pegan con su nombre, para saber de quién de cada uno es, ¿sí? El tricodón. Materiales, el Fernando ya no, cal, el número, composición, ¿no? La ámpara, los instrumentos antiadherentes, la platina, la espátula para cemento, ¿correcto? Y cruz, todos los materiales que necesitan para hacer cavidad. Entonces mañana comienza el grupo 5, ¿no? Hacen su cavidad. Espera segundo. Hacen una cavidad para segundo profunda para que me coloque y cal, los números, composición. En el grupo 5, su trabajo de